Hola a todos de nuevo. Bueno, pues como en el vídeo anterior prometí, iba a ser un vídeo de configuración básica del Baofeng del DR1801. Lo vamos a hacer rapidito, una configuración básica, lo justo para que vayáis funcionando con él. Bueno, una vez que cargáis lo que es la configuración, ¿vale? Lo primero que va a salir es esta ventana. Esta es solamente la que pone esta de aquí, que es lo que es el dispositivo. Pues nada, aquí simplemente informativo, no se toca nada. Ahora nos vamos a configuración básica, ¿vale? Basic Setting, yo ya he configurado algo y voy escribiendo. El radio name, pues yo le he puesto que sea YouTube para torpes, porque me gusta a mí, pero vamos, generalmente el que tenga un código, un eco alfa, bueno, pues yo pondría ahí mi eco alfa, ¿vale? Y luego un radio ID, pues por ejemplo yo le he puesto el 201, pero vamos, como si le queréis ponerle 78.400, el que queráis, ¿vale? Bueno, luego tenemos la opción si queréis poner un password para proteger la grabación o un password de arranque, ¿vale? Para que cuando enciendan lo que es la radio le pida una contraseña. Yo generalmente, yo no se la tengo puesta, pero la podéis poner. El Power 6, si lo queréis activar o desactivar. El modo de batería del Power 6, ¿vale? Cuando quede menos batería, pues el modo 1, 2, 3, 4. En el manual del Walkie viene lo que es cada moto. Y el modo del Square, el Time o el normal. A mí me gusta el Time este. Bueno, luego el Box Switch, ya sabéis, para que hable sin pulsar el PTT por el nivel de voz, ¿vale? Y el retardo. A mí personalmente no me gusta porque ya se me ha dado el caso de que se ha puesto a transmitir solo, a lo mejor cuando estás hablando con alguien, y se ha puesto a transmitir solo. Así que me gusta más pulsar el PTT. Bueno, aquí tenemos cómo queréis que salga en la pantalla los datos. Si queréis el nombre del canal o la frecuencia. Tanto en el canal de arriba como en el de abajo. Porque sabéis que este walkie tiene dos pantallas. El modo del scan, timer, carry o seax. Así que se pare un tiempo, que cuando vea una frecuencia se pare y ya no siga. Bueno, pues lo dejáis, a mí me gusta ahí. Y así se queda. Esto es si queréis activar la doble escucha, la escucha de un solo canal, o desactivar la escucha. Generalmente yo lo tengo en doble escucha, que para eso tengo dos canales. Aunque este walkie tiene un pequeño fallo que a veces se queda sordo de una de las dos. ¿Vale? Falla en eso, por lo menos a mí me ha fallado. Si alguno más os falla o sabéis cómo arreglarlo, pues me lo comentáis. Pero es un fallo que le he encontrado. Bueno, esto si queréis encriptar la voz y poquito más. Aquí no vamos a tocar mucho más. Aquí tenemos otra pestaña, que es por si queréis bloquear el teclado, si queréis bloquear el PTT, lo que son los tonos, si queréis que cuando pulséis y soltéis haya tonos, ¿vale? Realmente es al gusto. Y el U-Setting, pues nada, el lenguaje y la pantalla de bienvenida, el texto por si lo queréis cambiar y si queréis encender o desactivar lo que es el LED de arriba. Lo mismo de antes, el display si lo queréis en número, en name o frecuencia, ¿vale? Poquito más. Bueno, nos vamos a lo que son las zonas. Bueno, yo de momento tengo aquí 3 zonas creadas, ¿vale? La primera zona pues con un canal en 144, ¿vale? La segunda zona la he llamado privada, con la frecuencia, digamos, que usa mi hermana, es decir, son frecuencias ficticias, pero es por poner ejemplo. O el canal todos, pues que tengo metidas todas las frecuencias. ¿Que queremos crear una zona nueva? Pues creamos una zona nueva. Aquí le decimos pues el nombre de zona que queramos ponerle, PMR, analógica, pues por ejemplo, analógica. Una zona analógica. ¿Vale? Pues podemos crear. ¿Por qué no nos sale ahora mismo nada? Porque no tenemos más canales que estos. Pero vamos, tenemos el canal 3, ¿vale? Que yo, por ejemplo, sé que es un canal analógico, porque aquí en la lista de canales, veis que el canal 3 es analógico. Bueno, pues yo voy a añadir ese canal a la zona analógica, que no quiere salir ahora. Muchas veces para que salga, si me doy cuenta que tenéis que cambiar, ¿vale? Si no, no sale. Bueno, pues añado el canal 3, ¿vale? Y el canal este lo quito, porque no me interesa. Aquí quiero que sean solo analógicos. En este lado de aquí sale lo que tenéis añadido y aquí los disponibles. Bueno, ¿qué más tenemos? El Fast Message o los mensajes rápidos. Bueno, pues podéis programar los que queráis y cambiarle. Bueno, yo aquí ya le he cambiado el nombre a algunos,
Tanto podéis borrarlo, ¿vale? Si no os gustan, o podéis modificarlo con lo que queráis. Hola. Estos canales son los que luego, si os metéis en el walkie, el mensaje, os van a aparecer estos mensajes predefinidos para que los podáis mandar. Os deja escribir también texto, pero es complicado. Es más fácil tener predefinidos, y como no tenéis así un tope en principio de mensajes, os digo que podéis crear hasta 8, ¿vale? Predefinidos. Bueno, el tema de los contactos. Bueno, pues yo he creado un par de contactos, que si os fijáis, el primer contacto lo he puesto como grupo y, bueno, vamos a ver, generalmente le suelo poner en uno de los contactos el mismo número que tengo aquí, así que lo vamos a copiar, vamos a contactos, vamos a crear un contacto de grupo, le voy a pegar mi ID y aquí le vamos a poner, esto sería lo que es el TG, ¿vale? De grupo. Pues le vamos a poner que este va a ser el 200, por ponerle algo. ¿Qué más tenemos? Bueno, la lista de escáner, ¿vale? Aquí le añadimos los canales que hemos creado, pues se los añadimos para que los escanee. Tampoco hay mucho más. Podéis crear una lista nueva y lo mismo. Y si, por ejemplo, en esta lo escanea todos, pero en esta lista no interesa que solo escanee estos dos, pues le marcáis los que quieras que escanee. Luego en la radio, bueno, el tipo de prioridad, ¿vale? Y más o menos. Y así se crearía una lista de scan que luego en los canales, vamos a editar por ejemplo este, veis que aquí le tenemos que añadir si queremos que este canal se autoescanee, perdona, que se ha ido, y lo añadimos, vamos a ver, autoscan, y lo añadimos a la lista que nosotros queramos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, los canales. ¿Cómo se crean los canales? Bueno, pues tan simple como darle a crear canal, analógico o digital. Pues le damos a digital, crear el canal 4. Luego tenemos que editarlo. Le damos a edit, aquí ponemos la frecuencia de transmisión y recesión. ¿Que vamos en directo? Pues es la misma frecuencia. ¿Que vamos por repetidor? Pues sería, por ejemplo, no sé, por poner cualquier número, ¿eh? Por ejemplo, el 436.000, ¿vale? Es por poner una frecuencia ficticia. Os recuerdo que uséis frecuencias legales. Y este sería el de recesión, que recibiríamos en 400. ¿Vale? Pues esto sería función para repetidor. ¿Vale? Bueno, lo meteríamos en, si queremos que sea escaneable, vamos a ponerlo, por ejemplo, en la lista 2. Y el R-Group, el Recigroup, el grupo de recepción, pues le vamos a poner el 1. Encriptación, pues códigos de encriptación, si queremos ponerle a este canal. Los contactos, por ejemplo, que nosotros queramos que tenga, pues vamos a meterlo en el grupo 200, en el contacto que lo metimos nosotros antes. ¿Vale? Si quieres una confirmación privada, el sistema de alarma, pues si queréis ponerle a este canal una alarma, que eso lo tenéis aquí, ¿vale? Bueno, creo que como no lo he guardado se me ha ido todo. Acordaros que si cambiéis de menú se va todo. Pero bueno, vamos a ponerlo así rápido. Vale, encriptación no le ponemos. El contacto le vamos a poner, por ejemplo, ese. Aquí tenemos, si queréis que use el slot 1 o 2. Acordaros que el digital otra vez le he dado sin querer. Bueno, no pasa nada. Le volvemos a editar. Vamos por aquí por el slot. Acordaros que los digitales usan dos slots, el 1 o el 2. ¿Vale? Generalmente se suele usar el 1, a no ser que vayáis por repetidor y tal, y entonces usamos el 2, porque nos interesa usar el segundo slot del repetidor. Esto también sirve para que si alguien está haciendo una llamada por el slot 1 y vosotros usáis el slot 2, podéis hacer llamadas simultáneas sin pisaros, por la misma frecuencia. Luego tenemos el código de color, que sería hasta el 15, esto sería como los subtonos, digamos. Si no estamos en el mismo color, pues no nos vamos a escuchar. ¿Vale? Entonces, dos radios en la misma frecuencia, uno si está en el color 4 y otro en el color 8, no se van a escuchar. Tienen que estar los dos en el mismo color. ¿Vale? Y aquí básicamente le daríamos a OK y guardaríamos el canal. Canal analógico, pues lo mismo. Crear canal analógico. Hemos metido aquí un analógico. Veis que ya nos sale el canal 5, pone ANA, que es analógico, pues lo mismo. Lo mismo, la configuración de canal es la misma, si va en frecuencia o por repetidor.
lo que es el espacio del channel, yo lo pongo en 25, que siempre va mejor. Vamos, eso es el bandwidth, el ancho de banda, digamos. Lo mismo, si queremos que sea autoescaneable. El PTTID básicamente no hace falta ponerlo, de aquí no hace falta nada, lo mismo el sistema de alarma no hace falta. Estos serían los subtonos en transmisión o en recepción. Bueno, pues el CTSS, cogeríamos el subtono 71 y aquí lo mismo CTSS y el subtono 71, ¿vale? En recepción o en transmisión, eso ya es al gusto de cada uno. Le daríamos OK y ya tendríamos el canal. Bueno, también le podemos cambiar el nombre al canal, ¿vale? Aquí arriba le podemos poner analógico 5, por ejemplo. OK, y veis que se ha cambiado a analógico 5. ¿Qué más tenemos? El case setting. Bueno, pues aquí podemos cambiar lo que son las teclas del walkie. Bueno, las teclas, las funciones de cada tecla. Por ejemplo, en las laterales tenemos que una pulsación sea cambio de potencia y si lo mantenemos pulsado que active el scan. En el segundo botón de lateral pues tendríamos que seleccionar la zona o el monitor y el TK, que es el botón de arriba, que es el de emergencia, pues activarla o desactivarla. Digo, si picamos aquí le podemos cambiar la función que nosotros queramos, ¿vale? El indicador de batería, el scan, activar el box, lo que queramos, ¿vale? Dentro de las funciones que nos deja. Bueno, y vamos por el case setting. Bueno, el grupo de recepción, ¿vale? Aquí simplemente, pues, en el grupo 1, pues poner lo que son los contactos que queréis que entren en el grupo 1. Bueno, pues nosotros le ponemos los dos contactos que tenemos creados. ¿Que no queréis que un contacto entre en ese grupo y queráis que sea de otro grupo para filtrar? Pues creáis un nuevo grupo, le decís que en este grupo solo quiero el de abajo. Vale, ya lo teníamos creado y si ahora nos vamos al canal, a cualquier DMR, pues le decimos que este canal va a ir por el grupo 2. Básicamente es otro filtro de contactos. Bueno, las encriptaciones, que sabemos que tenemos 10 códigos de encriptación, que son fijos, ¿vale? Esto no se puede, creo, cambiar, ¿o sí? A ver si podríamos cambiarlo. Un código de encriptación, ¿vale? Con lo cual, ya digo, yo todavía no los he probado, pero me imagino que podéis meter aquí un código para encriptar las llamadas, lo que son las radios. Yo no lo he probado todavía. Pero bueno, se supone que está aquí, que era un walkie que se puede encriptar. Bueno, luego el DMR setting no nos vamos a meter ahora en esto, porque ya nos meteríamos un poquito en más follón y no hace falta para una configuración básica, ni One Talks tampoco haría falta, ¿vale? Básicamente es de mensaje de contacto y el VFO simplemente es que cuando lo encendamos el walkie, pues el A y el B, qué tipo de canal queremos que se encienda cuando se vaya. Tampoco haría falta. Bueno, pues ya tendríamos lo que es la radio configurada. Ya solo haría falta darle aquí a Wire Radio. Vamos, a mí ahora me va a fallar porque no tengo el cable enchufado. Pero bueno, le voy a dar para que veáis. Ahora nos dice, bueno, que no tengo puerto de driver instalado, lo que digo, porque no está el cable. En el momento que tengamos el cable, pues ya nos saldrá aquí el con en el que está, con 3, con 5, con 4, nos debe salir el puerto serie. Esto es si tuviese algún password para programar lo que es la radio, por defecto no trae, le daríamos a OK y aquí ya empezaría a programar. Es lo que digo, a mí me sale un error de puerto porque no tengo el cable. Digo, no sé si tendré por aquí un cable a mano para enchufarlo que lo vierais. Pero creo que no tengo por aquí ahora mismo ninguno a mano. Estoy mirando si tuviese alguno por aquí cerca, pero no veo ninguno. Pero vamos, básicamente os va a salir el puerto, le dais a OK, radio encendida, importante, y con su clavija puesta. Con la radio apagada no programa. Bueno, y básicamente esa es la configuración básica de un DR1801 para que lo podáis usar a través de software. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, no lo voy a alargar mucho más, son 15 minutos y yo creo que ya está bien.
Cualquier duda, pues me la ponéis en comentarios. Venga, hasta luego y suscribiros al canal y un like. Venga, adiós.